Bueno, pues si os parece, empezamos ya con la sesión. Lo primero, yo soy Igor Tejain, soy ingeniero preventa en Arrow y bueno, pues el tema que quería tratar con vosotros hoy, pues es una de las arquitecturas de referencia que tiene C5, en concreto la protección y mitigación contra ataques de denegación de servicio. Y bueno, como sabéis, es una de varias arquitecturas de referencia tipo que podéis encontrar dentro del concepto de síntesis que sacó C5. Y bueno, pues al final estas arquitecturas lo que nos dan es una visión para ir afrontando los nuevos retos que nos plantea la tecnología. Pues lo primero, no es fácil, como todos sabéis, aplicar una protección contra ataques de denegación de servicio. Y esto es porque no existe una única solución que pueda cubrir todo el espectro que abarcan estos ataques de denegación de servicio, ya que tenemos muchos tipos diferentes de ellos y que además afectan a diferentes capas, a diferentes niveles. Por ello, lo que tenemos que hacer es buscar una combinación de tecnologías a diferentes niveles, que al final lo que nos permitan es ir aplicando esa protección nivel por nivel y pues poder cubrir el espectro más amplio posible. Es importante no solo detectar, sino obviamente mitigar estos ataques, que como os digo no es algo trivial y pues por las razones que podéis ver a continuación. Por la parte de las aplicaciones, pues las aplicaciones legacy, cliente, servidor que conocíamos hasta el día de hoy, pues bueno, está todo ello migrando a aplicaciones web. Todo el mundo al final dispone de un browser, de un navegador que actúe como cliente y bueno, pues todo está tendiendo a que sean aplicaciones sobre HTTP o sobre SSL. ¿Qué pasa con esto? Pues que HTTP es un protocolo muy conocido para bien y para mal y por ello pues tiene sus riesgos y peligros. Partiendo de que si estamos hablando de HTTP, pues la primera fase en una conexión al final es una resolución de nombres. Estamos utilizando el protocolo DNS que juega un papel muy importante y también tenemos que aplicar una protección en este nivel. Por la parte de dispositivos, pues todos hemos estado en la situación de haber utilizado el dispositivo personal para acceder pues a la red de nuestra empresa. Al final son dispositivos diferentes, con sistemas operativos diferentes. No funciona de la misma forma pues un navegador en un dispositivo Android que lo puede hacer en un dispositivo iOS. Entonces al final lo que necesitamos es amoldarnos a cada uno de esos entornos para que la entrega de contenidos sea satisfactoria en todos los casos. Necesitamos una protección sobre esos dispositivos. Como veis, en cifras, pues bueno, el crecimiento de los últimos años pues es brutal y es exponencial, vaya. En cuanto a los ataques, a las víctimas, pues también ha evolucionado. Anteriormente eran ataques muy concretos, atacaban a un servidor web, pues a la banca online. Lo que querían era robar información y obtener pues un beneficio puramente económico. Todo esto ha evolucionado. Han aparecido pues, los grupos de activistas, más conoceréis pues el Anonymous, que al final lo que quieren hacer es dañar pues una empresa, un site, un gobierno, pues muchas veces a nivel de reputación. Una práctica muy habitual que tienen pues es la de mandar una carta avisando a una organización de que van a sufrir un ataque de denegación de servicio distribuido y luego lo implementan. Además, este tipo de ataques hay muchas herramientas que estos mismos grupos activistas ponen en disposición del público general o buscando en vídeos en YouTube, buscando en Google, pues es muy fácil hacer este tipo de ataques. Y por último, el cambio del perímetro, algo muy importante. Ya no podemos concebir el perímetro de nuestra empresa como lo hacíamos hasta ahora, el data center en nuestro CPD, donde teníamos nuestro router que daba nuestros servidores, no, sino que ahora con todo el tema del cloud, pues bueno, las aplicaciones ya no están solo en nuestro data center, sino que las tenemos pues precisamente publicadas en la nube
Y esto a su vez crea un problema, porque muchas veces no sabemos dónde está el límite de las responsabilidades de las nuestras, dónde está el límite de responsabilidades de la persona o del servicio que nos está alojando estas aplicaciones y quién es el que se tiene que encargar de dar esa protección. Como os comentaba, la evolución de los atacantes. Pues bueno, por ejemplo en 2008, pues digamos que podíamos ver ataques de los que llaman los script kiddies, pues al final son gente que lo que querían es demostrarse a sí mismos, a sus amigos, al mundo entero, pues que son capaces de hacer un ataque de este tipo. Y bueno, pues uno de sus focos, pues en 2008 fue, por ejemplo, pues la Iglesia de la Cienciología. Más adelante, ya con la aparición del activismo, pues ya los ataques eran más orientados hacia entidades financieras, pues por ejemplo el caso de Wikileaks y el hombre este Snowden, pues bueno, pues empezaron a hacer ataques pues a PayPal, a Visa, Mastercard, a este tipo de empresas con el fin puro y duro de hacer daño. ¿Qué es lo último que se ve ahora? Pues bueno, la ciberguerra. Esto al final, digamos, es cambiar soldados y armas pues por hackers y ordenadores, y en vez de disparar a personas, pues disparamos aplicaciones y a servicios. Y aquí ya pues nos podemos meter con objetivos religiosos, objetivos políticos, pues tirar aplicaciones que sean, por ejemplo, críticas pues para un gobierno. Esta es una encuesta que realizó el Instituto Ponemon y bueno, pues dice que un 65% de las empresas que encuestó pues dijeron haber sido víctimas de ataques de denegación de servicio distribuido en el último año y bueno, pues decían que la media era de unos 3 ataques en ese año y que ello les había supuesto una caída de media de 54 minutos pues de sus servicios a través de su negocio y de pues que estaban perdiendo dinero y estaban viéndose afectados a nivel de reputación. Con esto lo que se quiere decir pues es que que como os decía son ataques muy fáciles de montar, hay muchas herramientas disponibles, entonces realmente no hay nadie que esté exento de ser atacado por los ataques de negación de servicio. Es un gráfico en el que podéis ver el impacto en términos económicos que corresponde al tamaño del círculo de los ataques pues más comunes que se dieron en el año 2012 y 2013. Como veis, el foco de las empresas que se veían atacadas pues son empresas que viven de sus aplicaciones, de sus servicios web. Como os decía, todo tiende hacia web. Y si os fijáis en la siguiente transparencia, uno de los mayores problemas de este tipo de ataques es que hay muchos ataques desconocidos, todo lo que podéis ver en gris. Entonces son ataques nuevos, ataques zero day, ataques que no sabemos cómo proteger, por lo que es muy importante que tengamos una solución que sea capaz de dar visibilidad sobre esos ataques. No puedo proteger nada si no soy consciente de que me están atacando. Y para ello lo que necesito es una plataforma que sea programable, que me permita interactuar con ella a mayores niveles, como puede ser una gestión gráfica o una gestión por línea de comandos, y que me permita pues adaptarme a esas nuevas necesidades. En el caso de G5, como todos conocéis, pues disponemos, entre otros, de las iRules pues para poder paliar esta necesidad. Un ejemplo, pues cuando salió el tema de Slow Glory, pues en el mismo día pues ya se publicó una iRule que era capaz de mitigar este tipo de ataques. La semana pasada pudisteis ver, no está relacionado con ataques de negación de servicio, pero pudisteis ver el tema del hard leak, pues bueno, ocurrió lo mismo. Salió la vulnerabilidad y pues en el mismo día ya se publicó una iRule que era capaz de mitigar este ataque. Comentaros también la organización OWASP, que bueno, al final recoge
hace un top 10 de los ataques que considera más críticos y los que más se encuentran en el mercado. Y bueno, pues que los que podéis ver aquí pues son la mayoría de ellos. Si nos metemos a hablar del impacto que tienen estos ataques de denegación de servicios sobre las empresas, pues bueno, lo primero es decir dónde está cuál es el daño que causan. ¿Es robar dinero? ¿Es hacer daño de imagen? Pues bueno, podemos intentar cuantificar el impacto de estos ataques. Lo primero, tenemos costes a nivel de reputación. Si si mi empresa vive de dar servicios web, de servicios online, pues todo el tiempo que esté caída mi web, pues es dinero que estoy perdiendo y es, digamos, mala imagen que estoy dando a mis clientes. Puede que incluso esté incumpliendo SLAs y esto me pueda llevar pues ya incluso a problemas legales, como puede ser el caso del ataque que se dio pues a la red de PlayStation, con los robos de información que hubo y demás. Pues bueno, esto no solo fue el servicio que estuvo impedido durante bastante tiempo, sino todos los costes y la carga legal que tuvo posteriormente. Otro de los impactos, muchas veces se ven atacados y luego tienen que poner un dispositivo, tienen que comprar una solución, pues precisamente para que no les vuelva a pasar o porque necesitan escalar, ya disponen de una solución, pero necesitan escalar, y al final pues este tipo de acciones correctivas también suponen un coste. Y en cuanto a la reputación, pues el ejemplo más claro lo podéis ver con el tema de WhatsApp, que hubo hace relativamente poco, que bueno, tampoco está claro si fue un ataque de negación de servicios, si fue pues, un fallo humano, pero bueno, al final el hecho de que la plataforma estuviera caída durante unas horas, pues hizo que muchos de sus usuarios migrasen a Telegram. ¿Para qué se utilizan otro de los usos que hacen los hackers, los activistas de los ataques de negación de servicio? Pues muchas veces es para ocultar un segundo ataque. Lo que hacen en este ejemplo pues fue programar una serie de transacciones automáticas y obviamente no autorizadas pues para robar dinero de una cuenta de una constructora, y lo que hicieron fue en una segunda fase lanzar un ataque de negación de servicio pues que tuvo a la gente de TI loca viendo qué es lo que estaba pasando, y pues digamos que para cuando se dieron cuenta de que el ataque de negación de servicio pues era un señuelo y lo que había por debajo realmente era un robo, pues como digo yo, Curro ya estaba con el dinero en el Caribe. Otro caso, pues el de los cyberfighters contra los bancos de Estados Unidos. Pues bueno, esto fue un vídeo de YouTube que había antimusulmán, y lo que hizo esta gente pues fue cuantificar en base a los likes que tenía el vídeo, a las visitas y a una serie de factores pues que se inventaron y hicieron sus fórmulas, y llegaron a la conclusión pues que tenían que hacer un ataque que supusiera un coste de 2,5 billones en términos económicos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que vino Morgan Chase y se gastó pues 200 millones de dólares en seguridad para protegerse de esto. ¿Qué pasa? Que luego vinieron la banca a nivel global y se gastó pues 25 billones de dólares. En este caso te has protegido, sí, pero bueno, al final has gastado 10 veces más de lo que te hubiera supuesto, digamos, aceptar ese ataque. Volviendo a lo que os decía, tenemos que poner protección en todas las capas. No hay un único ataque de servicio. Aunque no lo veis aquí, al final existen cuatro tipos de ataques elementales, por llamarlos de alguna manera. Pues tenemos los volumétricos, que al final lo que quieren es llenar nuestro ancho de banda, nuestro camino de red, y saturar y tirar así nuestros servicios. Tenemos los ataques asimétricos, pues que al final juegan con los timeouts, con un cambio del estado de la sesión,
Y, por ejemplo, pues el protocolo HTTP, al no estar orientado a conexión, pues es muy fácil de atacarlo por aquí. Otro tipo de ataques, pues son los computacionales. Al final lo que quieren es agotar los recursos de una máquina, de una base de datos, pues de atacar crear más conexiones, más peticiones de las que puede soportar para que vaya subiendo pues, su CPU, su memoria y al final pues acabe tirado. Y por último, pues tenemos las vulnerabilidades conocidas, los exploits. Entonces, estos cuatro tipos de ataques elementales, pues al final es los que componen los ataques de denegación de servicio, pero obviamente, como os digo, no es solo uno de ellos, sino que son combinaciones cada vez más enrevesadas de este tipo de ataques que afectan a las cuatro capas que podéis ver aquí. Entonces, obviamente, cuanto más arriba vayamos subiendo en la pila OSI, pues más difícil y más esfuerzo vamos a tener que hacer por mitigar este tipo de ataques. Como os digo, no tenemos una tecnología 100% válida y fiable para proteger todo, digamos, de una vez, sino que necesitamos varias tecnologías en los varios niveles. Pues, por ejemplo, a nivel 1.4 pues podemos ver ataques al final de flooding, pues de SYN, flood, connection flood, UDP flood. A nivel 5 o 6 pues tenemos ataques de DNS, pues de sesión. Y a nivel 7 pues obviamente tenemos ya ataques de aplicación que vamos a necesitar pues un WAF que nos transforme en ese protocolo HTTP, pues un protocolo más orientado a sesión y que podamos controlar ese flujo de sesión. Aquí aprovecho para comentaros una cosa que me suelo encontrar en bastantes ocasiones, pues es el confundir el término SSL con seguridad. Al final, el SSL pues nos garantiza es una encriptación extremo a extremo, pero lo que no nos garantiza es que esa carga, ese payload que va dentro de ese tráfico cifrado, sea tráfico, digamos, limpio y lícito. No podemos descartar que haya un ataque ahí dentro. Pues hay muchas veces que se piensa que, pues bueno, que el hecho de tener SSL ya me da esa seguridad. Y de hecho lo habéis podido ver hace muy poco pues con la vulnerabilidad del Heartbleed, perdón. Pues bueno, era una vulnerabilidad que además hasta que han decidido publicarla, no sabemos cuánto tiempo llevará ahí, pues bueno, era algo que además no dejaba trazas en el servidor y no éramos capaces de verlo. Volviendo al anterior, pues lo mismo, con las iRules se sacó una iRule en menos de un día que pudo mitigar esta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos al final? Pues los firewalls tradicionales, pues al final lo que hacen es nos dan acceso pues desde Internet al puerto 443 de la aplicación y nos dejan ahí. Pero bueno, pues al final lo que necesitamos es poner una capa adicional antes de esa aplicación que termine el túnel SSL y sea capaz de inspeccionar ese tráfico para ver si lo deja pasar a la aplicación o no. Entonces, en esta línea, pues como sabéis, F5 pues, tiene una arquitectura de full proxy, que pues nos da esa seguridad full proxy gracias a su sistema operativo. De las cosas que tenemos aquí, pues bueno, por una parte la cantidad de conexiones nuevas que podemos gestionar por segundo, pues bueno, es muy superior a lo que puede gestionar un firewall tradicional. Y esto es importante porque podemos ir recogiendo sesiones nuevas mientras vamos investigando, vamos haciendo un buffering pues de las actuales. Como sabéis, pues al final un firewall tradicional, cuando hay un ataque de negación de servicio, es el primer elemento que tumba. Pues al final, cuando son ataques volumétricos, ataques de flooding, pues no son capaces de soportar ese número de conexiones por segundo. Entonces, tenemos una arquitectura de full proxy que la podemos aplicar en todas las capas. Y esto lo que nos permite es, pues en la parte de cliente podemos analizar el flujo que está llegando a nuestras aplicaciones, pero no, si detectamos que ese flujo pues no es lícito, no es un flujo que deberíamos dejar pasar, pues lo podemos cortar en el lado del cliente
y que no llegue así hasta nuestra aplicación. De esta manera, pues bueno, podemos proteger los tanto servidores web como servidores DNS, etc. ¿Vale? Como os comentaba, pues al final, esto lo que quiere decir es que no tiene sentido el estar pasando mi tráfico pues por una solución de tráfico limpios y luego me van a venir a casa y me van a atacar una aplicación, me van a atacar a nivel de aplicación y me lo van a tirar por ahí. Al final lo que tenemos que buscar es un enfoque híbrido que, como os digo, pues podamos poner protección en todas las capas en las que sea posible. Entonces ya nos metemos un poco más a nivel técnico, más a nivel de tecnología. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, digamos que tenemos dos bloques de tecnología. Por una parte, aquellas que son servicios de cloud, pues que nos puede dar, por ejemplo, un operador o un servicio anti-DDoS en cloud. Y tenemos soluciones on-premise, que ya son más soluciones in-house que tendremos en nuestro CPD pues para mitigar esos ataques. Por ejemplo, en el caso de los ataques volumétricos, pues al final esto lo que hacen es dar pues, los routers de paquetes TCP, de paquetes UDP, y esto es algo pues que al final nos tienen que parar en el cloud, no es algo que vayamos a poder hacer mucho en nuestra casa. La mitigación de este tipo de ataques, sin embargo, es algo bastante lento, porque al final lo que hacen es pues una convergencia de routing, de mandarnos por otros caminos, pues que nos estén viendo afectados. Entonces, bueno, pues sí lo consiguen mitigar, pero es algo bastante lento. Entonces, si nos metemos pues a ver las bondades y las limitaciones de cada uno de los bloques de tecnología, pues bueno, el principal de las tecnologías en cloud es que las paran fuera de nuestra infraestructura. Entonces, pues bueno, conseguimos que el ataque no llegue hasta nuestra casa, sino que lo para el operador. Soportan, pues, por ejemplo, el DNS Unicast, que al final lo que hace es pues, ir dividiendo esos ataques volumétricos entre varios sites y al final pues voy reduciendo la cantidad de tráfico que me va llegando a cada uno de ellos. Una de las contrapartidas que tiene, pues que es un servicio que estás pagando siempre, seas atacado o no, tú tienes que estar suscrito a ese servicio y lo vas a estar pagando. Además, no aplica a todas las capas, sino que, como digo, están más orientados a ataques volumétricos, ataques de nivel 3, 4, y pues para ataques a nivel de aplicación, como puede ser un ataque Slow Loris, pues no sería suficiente con este tipo de solución. También es verdad que ya no es el tipo de ataque que más vemos a día de hoy. El otro bloque, las tecnologías on-premise, pues bueno, al final tenemos el firewall de red con inspección SSL, tenemos el WAF, tenemos soluciones dedicadas para DDoS, el IDS, el IPS. Bueno, esto al final lo que nos da es un control muy directo de la infraestructura. Y además la mitigación, como os decía en el caso de Cloud, pues es bastante lenta, pues en este caso la mitigación es prácticamente inmediata. ¿Qué pasa? Que al final necesitamos muchas soluciones para cubrir ese espectro que os decía y puede darse el caso de que al final estemos pagando por muchos servicios, tengamos muchas cajas, tengamos muchos servicios, pero que pues la mayoría de ellos al final no lo estamos utilizando. En el caso de C5 pues es justamente lo contrario. Como sabéis, puede hacer una consolidación de servicios, por lo que podemos, digamos, aprovechar el 100% de lo que estamos comprando. En cuanto a las arquitecturas de referencia, hoy estamos hablando sobre la de ataques de servicio y cómo protegernos de ellos. Pero bueno, pues como sabéis, hay bastantes más arquitecturas que ha sacado C5 y que seguirá sacando, que al final, bueno, pues lo que hacen es sacar mucha documentación, digamos, poner unas bases, unos esquemas, pues identificar los elementos que necesitamos en cada uno de los casos y ver un poco las opciones que tenemos.
También sacan muchas IAPs que, como sabéis, pues al final son unas plantillas y mediante una serie de wizards, pues que lo que nos permite es desplegar aplicaciones de una manera pues bastante rápida y sencilla, y que además el día de mañana pues queremos moverlas de un a otro, pues podemos trabajar con un objeto IAP que nos permita facilitar estas tareas. Pues ya metiéndonos con la arquitectura en cuestión, pues para el caso de la protección ante ataques de negación de servicio multicapa, lo que plantea F5 es una protección en dos niveles, Tier 1 y Tier 2. Pues el Tier 1 al final, digamos, estaría más cerca del router de salida. Al final consiste en un firewall de red a nivel 3-4 con patrones de ataque de ataques de negación de servicio en estas capas, pues como pueden ser flux de ICMP, de UDP, etcétera. Y además una protección a nivel de DNS, pues que por ejemplo evite pues, el envenenamiento del DNS, el DNS poisoning. Además podemos integrarlo con la solución de C5 de intelligence, ¿vale? Que al final lo que nos da pues es esa inteligencia de pues ya conocer de antemano pues, botnets, scanners o IPs que generen ataques de denegación de servicio, pues si ya están en esas listas conocidas, pues podemos mitigarlos de una manera mucho más sencilla. De hecho, una de las cosas interesantes de esto es el poder evitar que los usuarios utilicen proxies anónimos pues, para acceder a nuestras aplicaciones. Y luego ya en un segundo nivel, pues tenemos ya una tecnología más orientada a la propia aplicación, a proteger la aplicación a nivel 7, y lo que os comentaba antes, pues a desencriptar ese tráfico SSL y poder inspeccionarlo con esa arquitectura full proxy, pues antes de pasarlo al servidor final, a la aplicación final. Y bueno, pues al final estas soluciones de WAF al final implementan lo que os comentaba antes de los ataques que hemos visto al principio que recoge el OWASP 10. Entonces, si nos metemos por cada una de las capas, pues bueno, como os decía, el Tier 1 al final es lo que está más cerca del perímetro. Son reglas pues digamos, un firewall legacy a nivel 3-4, pero que además podemos incluir la parte del SSL offload. Tenemos más de 70 firmas que al final lo que son es pues, protección ante vectores, vamos, de protección ante ataques de denegación de servicio para estos protocolos a nivel 3-4. Como os decía, la integración con los mecanismos de reputación IP, con el de intelligence y la parte de la protección de la infraestructura a nivel DNS. Entonces, otra de las características muy importantes de esta capa es que, pues bueno, como en la segunda capa vamos a tratar la aplicación, son unos equipos, unas tecnologías que consumen muchos recursos, pues a nivel de CPU, a nivel de RAM, etcétera. Entonces, una de las cosas que podemos hacer en esta primera capa es, una vez que hemos pasado hasta aquí, pues podemos balancear pues a las diferentes, a la franja, digamos, que tengamos en el Tier 2. ¿Vale? Como os decía, el segundo nivel, pues al final está más orientado al firewall de aplicación web. Al final lo que vamos a tener es políticas para identificar tráfico anómalo. Pues por ejemplo, podemos ver si hay un delay en el acceso a un servidor, si el tiempo de respuesta pues va creciendo y de esta manera pues detectar si es si hay una posibilidad de que lo que estemos sufriendo sea un ataque de negación de servicio a nivel 7. Como os decía, es una capa que consume muchos recursos, por lo que es importante que podamos balancear desde la capa 1 a los servicios que tengamos en la capa 2. Bueno, la arquitectura que os he planteado hasta ahora, digamos que es la base que plantea F5, pero al final, pues bueno, tenemos que adaptarla obviamente a cada entorno, a cada empresa, según el sector en el que trabajen, según el tamaño de la misma. Entonces, en el caso, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas,
pues bueno, podemos consolidar estos dos niveles, el Tier 1 y Tier 2, pues en un único punto de control. De esta manera, pues tendríamos la solución de firewall, el AFM, para la mitigación de ataques de denegación de servicio, como el 3.4. Tendríamos el módulo de balanceo, el LTM, pues para la parte de full proxy, de balanceo y determinación de túneles SSL. El balanceo global, GPM, pues para la protección a nivel de DNS. Y luego ya, pues bueno, tendríamos la parte de autenticación avanzada y firewall de aplicación web. Como veis, además, eh, estos son soluciones que son complementarias, en muchos casos, de soluciones de Next Generation Firewall que todas las organizaciones pues ya digamos, tienen implementadas, pero al final pues el enfoque que se quiere dar aquí es decir, el Next Generation Firewall voy a utilizarlo para la salida, para la navegación y el control de mis usuarios en la salida hacia afuera desde mi red, y este tipo de soluciones de firewall de nivel 3.4 con esos rendimientos superiores a una Generation Firewall, pues los voy a poner en la parte de entrada de la protección a mis aplicaciones. Pues otro caso de una empresa más grande, pues bueno, esto sería más similar a la arquitectura de referencia en sí. En el primer nivel tendríamos pues el firewall de red, la parte de protección de DNS, y en el Tier 2 pues tendríamos la parte del firewall de nivel 7. Como veis, pues en este caso la terminación del túnel SSL pues realmente lo podríamos hacer en cualquiera de los dos niveles. ¿Por qué separamos en este caso en dos tier, en Tier 1 y Tier 2? Bueno, muchas veces puramente por temas de troubleshooting, pues, mucho más sencillo si lo tenemos dividido de esta manera que si tenemos todo en un único punto de control, como podríamos ver en el caso anterior. Y ya pues más en detalle, pues ya una empresa digamos grande, pero que además se dedique pues a temas financieros, pues bueno, en el Tier 1, pues muchas veces lo que les va a interesar es dividir esa capa en dos niveles a su vez, pues una que se dedique a la protección por ejemplo, del tráfico HTTP y otra que se dedique a otro tipo de tráfico. ¿Por qué hacen esto? Pues bueno, como sabéis, en muchas empresas financieras, en bancas, pues al final los DNS los tienen dentro de la empresa. Entonces, bueno, pues quieren tenerlo en una plataforma separada a la protección que pueden hacer en el perímetro a nivel de firewall de red. Con el DNS pues tenemos mecanismos como el DNS Express o el DNSSEC, pues para añadir una capa adicional de protección a nivel de DNS, pues para evitar que no nos hagan ese envenenamiento del DNS. Como os digo en todo momento, pues una de las bondades de esta solución al final es el rendimiento que pueden ofrecer estas plataformas pues para soportar un nivel de queries por segundo de DNS pues muy superior. Otra característica importante de G5 es que además de disponer de los appliances HIPS, pues también se puede integrar con módulos HSM externos, ¿vale? Entonces, que al final, bueno, pues son los que tienen las llaves para el SSL y bueno, pues que nos ayudan a cumplir las normativas que les exigen en muchos casos. Pues bueno, pues F5 es una de las pocas tecnologías que se puede combinar con HSM externo. Entonces, volviendo a esta transparencia, pues vamos a ir un poquito más en detalle viendo los beneficios y las limitaciones de cada uno de ellos. En cuanto a las tecnologías orientadas al cloud, pues bueno, tenemos los Content Delivery Network, que aunque sí tienen algún mecanismo pues que pueden ayudar a mitigar este tipo de ataques, pues como el DNS Anycast que os decía antes, pues para ir dividiendo el tráfico entre sites y reduciendo así la cantidad de tráfico que llega a cada uno de ellos, pues bueno, son tecnologías que están más orientadas a la entrega de contenidos que sea de manera óptima hacia los usuarios y no están pensadas desde un enfoque de la seguridad. Luego tenemos pues, los servicios propios que nos puede dar nuestro service provider. Son servicios normalmente baratos,
pero bueno, no tienen mucha inteligencia, están muy centrados en ataques volumétricos y pues por ejemplo no pueden procesar tráfico SSL o tráfico a otros niveles, con lo que ahí nos quedaríamos un poco cojos. Y por último, pues los servicios anti-DDoS basados en cloud, pues al final tenemos un dispositivo en nuestra red que cuando salta pues un determinado umbral avisa al servicio de que está siendo atacado y pues ya se pone en marcha la mitigación. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Pues que son servicios caros que, como os decía antes, están basados en automatizar pues al final la convergencia, es una mitigación un poco lenta y de hecho incluso puede que no sea compatible porque tu ISP puede que no quiera basar esa convergencia, pues por ejemplo en el protocolo BGP en una tecnología externa, simplemente porque no lo soporta. Sí que es verdad que ante ataques volumétricos que dejarían fuera de juego el data center, esta es la única manera que tenemos de mitigar estos ataques. Como os decía antes, tampoco son los más comunes que vemos hoy en día. En cuanto a las tecnologías on-premise, pues bueno, tenemos el firewall de red a nivel 3.4, el firewall de red tradicional, pero con la salvedad de que podemos hacer inspección del tráfico SSL pues terminando el túnel y lo que os decía, podemos hacer esa inspección del tráfico con esa arquitectura full proxy antes de poder pasar el tráfico a nuestros servidores final. C5 está más centrado en la protección de on-premise, en la protección a nivel dentro del perímetro. ¿Vale? Y pues una de las soluciones que, como conocéis, pues es el firewall de aplicación web, el WAF, el módulo ASM. Y bueno, pues además de convivir con la parte del SSL offloading, pues conoce toda esta serie de ataques que os he comentado antes de los WASP Top 10. Entonces, pues bueno, es capaz de mitigar esos ataques pues, de cross-site scripting, de SQL injection. Y bueno, como os decía, el problema que tienen estas soluciones es que consumen muchos recursos, son muy dependientes de los recursos. Entonces, por ello es bueno, como en el caso de C5, pues disponer al final de una arquitectura que es fácilmente escalable y que si me estoy quedando sin recursos, pues no me supone ni partirme la cabeza ni partirme la cartera, por decirlo de alguna manera, para poder ampliar mis recursos. También tenemos también las soluciones dedicadas a nivel a proteger los ataques de denegación de servicio. Son soluciones muy específicas que son buenas en el trabajo que realizan, pero bueno, pues por una parte, por ejemplo, no son capaces de hacer un SSL offloading, una terminación del túnel para inspeccionar ese tráfico. Entonces, sigues necesitando soluciones como puede ser F5 que hagan ese SSL-flooding y deriven ese tráfico ya desencriptado pues a estas cajas para que inspeccionen el tráfico. Y por último, pues bueno, tenemos los IDS, los IPS, que al final están muy focalizados en cubrir pues las vulnerabilidades conocidas del sistema operativo, pero pues ataques como puede ser un ataque de tampering, pues si vamos a modificar una cabecera HTTP, un post HTTP, una cookie, un campo oculto, pues son ataques que no son capaces de detectar, porque como decía, pues no es un equipo que sea capaz de hacer que el tráfico HTTP pues sea más orientado a conexión, a sesión y a ser capaz de comprender este flujo de aplicación. Cuanto a los beneficios para nuestros clientes, pues bueno, con la arquitectura que os comentaba en 2 niveles, pues al final lo principal, digamos, que quieren es que las aplicaciones estén disponibles pues el 100% del tiempo y si no es posible el 99,999%. Para ello necesitamos, como os decía, unas soluciones que puedan escalar y que nos den un rendimiento pues muy alto y sean capaces de detectar y parar esos ataques para garantizar que mi servicio sigue disponible. A nivel de infraestructura, pues estas soluciones les permiten proteger no solo a nivel de aplicativos web, sino a nivel también de DNS. Pues tenemos el módulo LPM, tenemos el ASM, tenemos el AFM para el firewall. Como os decía, hacemos full proxy
y podemos parar esas conexiones, ese tráfico, ese flujo que no sería legítimo, lo podemos parar antes de que lleguen a la parte del servidor, protegiendo así la infraestructura. Lo que os decía, a nivel de reputación, pues muchas empresas que vivan de su página web o de su imagen, ya no solo porque obtengan beneficios de ese servicio, sino por la imagen que transmiten a sus clientes, pues bueno, necesitan soluciones que les protejan ante este tipo de ataques. Es muy posible pues que si mi organización se ve atacada por un ataque de negación de servicio y esto afecta a mis clientes, pues puede que dejen de confiar en mí y pues que el año que viene no me renueven un contrato. Vamos a poder pues conocer y mitigar la mayoría de ataques de denegación de servicio, porque como os decía, C5 es una solución multicapa. Al final lo que quiere es poner protección en un espectro, pues todo lo amplio que sea posible. Y al final tenemos técnicas diferentes en cada uno de esos niveles para poder paliar pues cada uno de esos ataques elementales que os he estado comentando antes. También es importante el estar un paso por delante. Pues lo que os decía con el ejemplo del Snowdoris, pues necesitamos una plataforma que sea programable, que nos permita pues adaptarnos a esos nuevos ataques y en un tiempo récord ser capaces de implementar una nueva solución, pues en este caso mediante iRule, para mitigar esos ataques. Y por último, como no en términos económicos, en términos de ROI, pues bueno, la verdad es que es bastante sencillo, es muy fácil, por decirlo de alguna manera, que C5 es una solución pues que tiene un posicionamiento estratégico en el data center de muchas empresas importantes. Entonces, es relativamente, lo que os quería decir, es relativamente sencillo coger una infraestructura que ya disponga de una plataforma de C5, pues por ejemplo para balanceo, y pues mediante aplicación de una nueva licencia, pues poder dar esta capa de protección sin tener que comprar equipos nuevos, sin tener que formar a mi gente pues, en la tecnología nueva. Bueno, esto nos lo he comentado antes, en el caso de la arquitectura de referencia de denegación de servicio, pues bueno, F5 dispone incluso de un servicio de consultoría, pues que al final lo que hacen es hablar pues con la organización, identificar pues la arquitectura, la gente involucrada, pues se realiza un análisis de la infraestructura y bueno, pues al final lo que nos da es un informe pues de lo que se ha visto, de si estamos expuestos ante determinados tipos de ataques, qué tecnologías, qué soluciones pues son las más adecuadas para mitigar y para paliar esos ataques. Y bueno, pues para terminar, para aquellos que no lo conozcáis, pues en la web de C5 podéis encontrar material sobre esta arquitectura de referencia que os he contado hoy. Y también tenéis disponibles pues muchas otras que habéis podido ver antes también y bueno, que irán creciendo. Entonces, bueno, pues por mi parte eso es todo. Muchas gracias a todos pues, por haber asistido a esta sesión. Espero que os haya resultado útil, os haya resultado interesante. Os voy a dejar